Si usted piensa que a Jesús lo aplaudían de pie, está confundido. Jesús tuvo un año de popularidad. El primer año de su ministerio la gente lo aplaudió, lo siguió, la gente se admiraba de él, lo querían tocar, querían estar, querían... El segundo año él empezó a pelearse con los religiosos de su época. Y como empezó a pelearse con los religiosos de su época, ya empezó a tener oponentes. El tercer año de su ministerio es conocido como el año de la oposición, porque Jesús empieza a tener problemas directos con los religiosos y con los judíos. En la última semana, relata el Evangelio de Marcos, Juan, también Lucas, que un día Jesús tuvo hambre. Por si usted no lo sabe, Jesús también tenía hambre. Es más, transpiraba. Era bastante normal, diga conmigo, era bastante normal. Por eso los religiosos no creían en él, porque era demasiado normal. Se vestía como el otro, transpiraba, sentía hambre, se agotaba. Nosotros nos imaginamos que Jesús no era así, pero sin embargo, dice la Biblia que un día Jesús tuvo hambre. Y como tuvo hambre una semana antes de prácticamente su crucifixión, Jesús va a ir a una higuera a buscar higos para comer. Y esencialmente va a dejarnos una ilustración porque tiene que ver esencialmente, y si esto me hace caso, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Ahí, a ver. Tiene que ver con lo que creemos cuando hablamos. Dice la Biblia que Jesús fue a la higuera a buscar higos. Usted lo ha visto muchísimas veces, lo ha leído. Pero no era tiempo de higos. Es la pregunta que yo considero que Jesús era demasiado inteligente para desconocer las leyes físicas que él creó. ¿Cómo puede ser posible que fue a buscar higos si la higuera no era tiempo de dar higos? Y entonces dice que cuando fue y no encontró higos, maldijo a la higuera y le dijo a la higuera, y a mí me gusta esto, sécate de tus raíces y nunca más nadie coma fruto de ti. Tremenda maldición. Dice el Evangelio de Lucas que lo escucharon los discípulos. Me gusta porque los discípulos estaban muy atentos, viendo el accionar de Jesús, y de repente el otro se baja de la higuera, la maldice, le dice que se seque, y no pasó nada. Diga conmigo, no pasó nada. No, dígalo más fuerte, vamos, póngale onda. No pasó nada. Entonces me lo imagino a Pedro codearlo, porque Pedro era el de turno, siempre lo codeaba el otro y decís, falló. Yo te dije que Jesús no es el mismo. Jesús últimamente no es el mismo. El pastor me parece que está un poco gaga. Ya no es el mismo hombre que conocimos allá. Como me dicen algunos que me miran por internet y me dicen, che, ¿cómo cambiaste? Estás muy cocoso. Cocoso. Ah, me quiso decir jocoso, pero a mí me dijo cocoso. Todos los discípulos dijeron, mirá, falló. Pero dice la Biblia, en Marcos capítulo 11, que al día siguiente pasó algo interesante. Dice la Biblia que volvieron a pasar por la higuera y dice que la higuera estaba seca de las raíces. Y entonces Pedro, por eso digo que fue Pedro el que dijo, mira, falló. Entonces Pedro fue y dijo, mira, la higuera que maldijiste se secó. Claro, en el mundo visual no lo vieron, pero las raíces empezaron a secar. Y hay cosas que cuando Jesús las habla sobre tu vida, por ahí no las ves, pero en el mundo espiritual empezaron a suceder. Y por ahí vos no viste tu milagro, no viste la restauración. Hay gente que viene a la iglesia porque solamente viene a buscar. Y cuando no recibe lo que vino a buscar, entonces se va despotricando, porque dice, no, eso es toda una mentira. Pero los milagros tienen su proceso. El obrar de Dios tiene su proceso.
Vos no sos el mismo hoy que hace 10 años atrás, ni hace 5, ni hace 2. Pero somos tan impacientes que no queremos respetar los procesos de Dios. El proceso de Dios era mucho más diferente de lo que ellos imaginaron. Y entonces cuando los discípulos se asombraron, a mí me llama la atención, ¿por qué se asombraron los discípulos? Si a esta altura del partido Jesús había hecho algún que otro milagro. A esta altura del partido Jesús había resucitado muertos. Yo te pregunto, ¿algún día vos resucitaste un muerto? No, ¿no? ¿Y estuviste en la resurrección de un muerto? Debe ser increíble. Estar en un velorio y que se te levante el muerto. ¡Guau! Imagínate el susto. Los discípulos vieron muertos resucitados, vieron leprosos sanados, vieron todo tipo de milagros, se multiplicaron los panes, los peces. ¿De qué se asombraron? Preguntale al que tenía al lado, ¿de qué se asombraron? Pero a esta altura estaban cruzados. Y entonces como estaban cruzados, dijeron, Señor, la higuera que maldijiste se secó. Y Jesús le va a dar una respuesta que es el mensaje de esta noche. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, diga conmigo, dijere. Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga. Diga conmigo lo que diga. Decirle al que te da al lado lo que diga. Decirle a tu mujer lo que vos digas. Decirle a tu marido también. Lo que vos digas, así vamos a estar, así vamos a terminar, bla, 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 bla. Lo que digas será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La respuesta de Jesús me llama más la atención que la higuera seca. Porque Jesús, aprovechando la circunstancia, le va a dar una enseñanza a sus discípulos, y es la enseñanza que nos quiere dejar Dios hoy a todos nosotros. Que nuestras palabras tienen poder. Digan conmigo, lo estoy haciendo trabajar, nuestras palabras tienen poder. Me llama la atención que cuando busqué esta traducción, en las traducciones más antiguas, las más modernas me dicen todas las mismas, pero por ejemplo cuando usted va a la traducción Peshitta, que es la traducción del arameo, si usted va a la traducción 1569, siglo XVII, 1601 y 1865, que son las traducciones más directas del hebreo, dice que Jesús cuando les dijo tened fe en Dios, en realidad dijo tengan fe de Dios. La traducción bíblica americana dice, tengan la fe de Dios. O sea que la cosa va por ahí. La Biblia latinoamericana, cuando lee este versículo, dice, todo lo que pidan en oración, creed que ya lo han recibido y lo obtendrán. Tus palabras tienen poder. Lo que decís creyéndolo puede ser la peor ejecución o la mejor bendición. El problema no está en lo que decimos por decir, el problema está en lo que decimos cuando lo creemos. El problema es cuando utilizas tu poder natural de fe propia para creer lo que estás diciendo. Y como un efecto natural, las palabras terminan ejecutándote. En una sociedad carente de palabra, darnos cuenta de las mismas pueden hacer los cambios que tanto esperamos. Nosotros vivimos en una sociedad donde no existe la palabra. La crisis que tiene Argentina y gran parte del mundo es que perdimos el valor de la palabra. Mi papá me agarraba y me decía, si diste tu palabra, es más que un contrato. Yo he visto a mi padre perder dinero por mantener una palabra.
me enseñó de chiquito que el sí sea sí y el no sea no. Y a no cambiar la palabra. El salmista decía, bienaventurado el hombre que aún en daño suyo, jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, cuando tenés que sostener tu palabra. Cuando sostener tu palabra implica un sacrificio. Por eso vivimos la sociedad que tenemos. Hoy no se sostiene la palabra. ¿Por qué yo estoy celebrando con esa mujer preciosa que tengo frente a mis ojos, que me tiene loco de amor hace más de 31 años? Bueno, en realidad me persiguió y me casó. ¿Usted cree que todo el tiempo fue así? Hubieron tiempos que no. Hubieron momentos que esa mujer que está ahí sentada tenía motivos de sobra para salir corriendo. ¿Qué la sujetó? Mantener su compromiso, su palabra. Muchas veces nosotros empeñamos nuestra palabra y después sostenerla es lo más difícil. Sostener una palabra, aun cuando va en contra suyo, te pone a prueba. Pero en una sociedad donde no existe la palabra, hablar de ella es casi incongruente. La palabra. Si vamos a buscar los pensadores más extraordinarios en la historia de la humanidad, usted encuentra a Aristóteles, que él dijo que el hombre es dueño de su silencio. Este dicho usted lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Por qué no me casé? ¿Por qué dije lo que tenía? ¿Por qué? O lo que es peor, cuando tu esposo o tu esposa te ajusticia, ¿por qué hablaste? ¿Qué necesidad tenías? ¿Por qué te hiciste el superhéroe? Un día mi hijo me dijo eso. Y papá, vos pintó el superhéroe y ahí tenés. Así me ejecutó. No me dijo. Me dijo, te pusiste en modo superhéroe. El hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Una gran verdad. Porque después que soltaste la palabra, no la podés retener. Después que dijiste, quédense tranquilos, yo me hago cargo. Hacete cargo. Si buscáramos los pensamientos más notables en la historia de los filósofos, de los científicos, de los tipos más influyentes de la historia, Confucio dijo que las palabras son como piedras. Una vez lanzadas ya no puedes recuperar. Elige cuidadosamente las piedras que vas a lanzar. Ni hablemos de mi amado Winston Churchill, que decía, a menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que son una dieta equilibrada. Mi profesor del seminario me lo decía de otra manera. Mi profesor del seminario me decía que sus palabras sean suaves y dulces por si un día se las tienen que... Levanten la mano, yo no los estoy mirando. ¿Cuántos se tuvieron que tragar palabra por palabra algún día en su historia? Levanten la mano. ¿A usted nunca le pasó? Y nos hemos comido cagazapos. Con razón, Nelson Mandela, uno de los hombres más influyentes en nuestro medio latinoamericano, dijo que la palabra es poder. Miren lo que están diciendo estos hombres, que por ahí ni conocen Biblia. La palabra es poder, con ella puedes convencer, motivar y cambiar el mundo. Nelson Mandela era considerado el hombre que cambió la historia de su nación por respetar su palabra. Y uno de los hombres más influyentes del cristianismo moderno dijo que las palabras tienen el poder de crear y destruir, de sanar y herir, de unir y separar. Utilízalas con sabiduría. Y el hombre más sabio de todos los sabios, Salomón, dijo que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad del alma y medicina para los huesos. Así son las palabras del paladar suave. Hay gente que cuando usted la escucha son sanadores. Y hay gente que cuando uno lo escucha es el ají picante de México. David decía, me rodearon hombres sanguinarios, cuyas lenguas son como la víbora y tienen la lengua del áspid.
Cuando te tiran con la lengua, sácate. Te envenenan. Una sola palabra de un venenoso te destroza el día. Dígame si lo comparte. Una llamada de teléfono. Un comentario. Hay gente que está esperando que lo llames, que le hables. Hay gente que le das 2 minutos de más en la reunión y sácate. Te amargan. Porque las palabras tienen poder. Jesús le está enseñando a los discípulos. Y le dice que la palabra que ellos pueden hablar, la palabra de Dios, será mucho más poderosa. Porque si la palabra de los hombres es poderosa, imagínense lo que es la palabra de Dios. Yo no sé por qué se sorprendieron. Porque Jesús deja bien en claro la trascendencia y el poder de lo que decimos. Cuando involucramos creer lo que estamos confesando, nuestras palabras tienen el poder creador y fue Dios quien te dotó de ese don, ya que tiene el ADN de Él mismo. O sea, acá Jesús le está empezando a decir a los discípulos, si tus palabras tienen poder, imagínate cuando usas las palabras de Dios. Tienen el ADN creador. Existe un potencial, un dinamismo y una verdadera fuente de energía creadora en la palabra que fue la simiente de todo lo que vemos y eso es superlativo. Así que permítanme por espacio de 2 o 3 horas hablarles de esto. Diga conmigo, la palabra tiene poder. ¿Qué tenemos que saber al respecto? En primer lugar, que la palabra fue el origen de todo lo que vemos. La Biblia nos dice, en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Hay gente que me dice, pero ¿cómo es el principio? ¿Cómo existió Dios? ¿No te hacen esa pregunta? A ver. O cuando te preguntan, ¿es el huevo o la gallina, verdad? Es decir, no, la gallina. ¿Y quién puso el huevo? No, el huevo. ¿Y quién lo puso el huevo? ¿Cuál es el principio? Cuéntenme. Bueno, yo te lo quiero contar. La Biblia dice, en la Nueva Versión Internacional, dice que en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Quiere decir que en el principio del principio, en el origen de absolutamente todo, lo que existía era la palabra. Y fue la palabra que dijo, ¿qué hace la luz? Y la luz fue hecha. O sea que el poder creador se inicia desde una palabra, pero el apóstol San Juan está diciendo que la palabra era Cristo, o sea que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Quiere decir que lo que existía por sobre todas las cosas, y tengo toda la Biblia a mi favor para decírtelo, pero no tengo el tiempo, es que lo primero que existió fue la palabra, y la palabra creó absolutamente todo lo que tus ojos ven. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, que si ustedes toman esa palabra, pueden crear desde el primer origen. ¿Cuántos dicen amén? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, decía Juan, lo que hemos contemplado. Claro, ellos vieron cómo Jesús, que era la palabra, el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne para salvar a la humanidad, de repente anduvo entre los hombres sanando, levantando, y cada vez que Jesús hacía un milagro, lo hacía por la palabra. Entonces vienen 2 ciegos y uno clama, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces dice que Jesús se acercó y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y uno de ellos le dijo, que recobre la vista, conforme a tu fe te sea hecho. ¡Pum! Y empezó a ver. Diga conmigo la palabra. La Biblia nos dice que envió su palabra y los sanó y los libró de grande ruina. Yo tengo mis dudas al respecto, y esto tómelo como San Ángel capítulo 1, verso 4. Yo creo tener el fundamento por lo cual Pedro negó a Jesús.
Yo creo saber por qué Pedro lo negó. Pedro no se bancó que Jesús le sane a la suegra. Dice que la suegra hervía de fiebre. Yo me imagino a Pedro diciendo, déjala que se va. Y la Biblia dice que Jesús le dijo, Pedro, déjame que te sano la suegra. No te molestes. ¿Para qué tanta molestia? ¿Para qué lo vas a hacer? Entonces dice la Biblia que Jesús fue a la casa de Pedro y el muy bendito sanó a la suegra. Y la sanó tan bien que se levantó y le servía. Ya empezó a molestar la suegra al minuto. No, mi suegra es una divina, la amo. Angelita, te mando un beso. Pero entonces dice que la gente se agolpó porque, a ver, yo no sé si llamó tanto la atención el milagro o llamó la atención que le sanara a la suegra. ¿Me entendés? Entonces dice que la gente se agolpó en la puerta de la casa de Pedro y todos decían, tenemos enfermo, queremos que lo sane. Y dice que cuando se puso el sol, todos los que tenían enfermedades, diversas enfermedades, los traían a él y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. El Evangelio de Mateo dice que cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y enfermos y con la palabra los sanó. Pero la Biblia no dice que los sanó, dice que los sanó a todos, Ezequiel. Mire si en este momento Dios decide hacer un milagro en todos los que estamos acá, no importa de qué se trate. Y de repente en el designio de Dios te dice, ¿qué querés que haga? Bueno, vos podés pedir que te sane la suegra, pero podés pedir otras cosas también. Y de repente, que por el poder de la palabra, quiere decir que cuando vio tantas multitudes, Jesús no podía andar. Vio que hay iglesias que si no te toca el ungido del Señor, no sos sano. ¿Verdad? Hay gente que tiene el monopolio de la unción de Dios. Y si yo no te tiro, y si yo no te soplo, y si yo no te hago. Yo estaba en un congreso que decía, y ahora cuando yo ore, éramos como 5.000. Entonces decía, y ahora cuando yo ore por vos, vas a ver que Dios va a traer algo especial sobre... Y el tipo estuvo, y ahora cuando yo te toque, y ahora cuando yo te ore, y ahora cuando... Jesús lo hacía más fácil, tenía una multitud y sencillamente dijo, Padre, sánalos y libértalos a todos. Y dice que Jesús los sanó por el poder de la palabra. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Dice la Biblia que Dios creó el universo por el poder de su palabra. Él dijo y existió. La voluntad de Dios no es cuestionable en los cielos, no es que de repente Dios dice, sea la luz y la luz dijo, para. Vamos a pensar un poquito, a ver si es momento o no es momento. Aparte luz. Luz es un amplio aspecto. O sea, luz ¿cómo lo hacemos, David? ¿Con LED, halógeno? ¿Cómo lo? No, para. Yo necesito más información. Dios dijo, no, yo necesito más información. No. Dios dijo, sea la luz. ¡Pum! Y la luz existió. Cuando Dios vino a tu vida, dijo, sea la luz. Y tu viejo hombre, ese vicioso que llevas a cuesta, ese mal tipo que tenés adentro, eso que sos, se fue. ¿Cuántos dicen amén? Porque la nueva creación, dice Pablo, vivió. O sea que la palabra es el origen de todo, pero la palabra tiene la capacidad de cambios, ¿qué cosa? Es la palabra. Es la palabra. No hay abismo más oscuro, no hay dolor más profundo, no hay herida más desahuciada que Dios no la pueda transformar. ¿Cómo hemos venido a Dios? Rotos. ¿Cómo yo llegué a Dios? Frustrado. ¿Cómo llegamos a Dios? Seguramente por un problema, pero
Pero tuvimos la necesidad de buscar a Dios porque solo Dios puede darnos cambios sustanciales. Quiere decir que Dios puede cambiar lo que somos. Dios puede cambiar nuestra experiencia en totalmente otra. Dice que Jesús venía caminando por la orilla y la gente se empezó a golpear para escucharlo. Y entonces Jesús necesitó la barca para alejarse de la orilla y hablarle desde el mar a la multitud. Y dice la Biblia que fue unos pescadores los cuales habían descendido y estaban lavando las redes. Dice la Biblia que esos pescadores habían trabajado toda una noche y no habían logrado absolutamente nada. Frustrados hasta las orejas, cansados del esfuerzo inútil, agobiados de trabajar y no avanzar. ¿Cuántos se sienten identificados? Remando en el dulce de leche, pero con los remos cortos, ¿te acordás? Porque los remos largos, pero el remo corto. Agobiados por el trabajo, habían trabajado toda la noche y fastidiosos lavaban las redes sucias. Y entonces Jesús fue a Pedro y le rogó: préstame la barca, Pedro. ¿Por qué le rogó? Le rogó a unas sabiendas que él no era de los que rogaban, pero le rogó porque conoció su real limitación. Y a muchos de nosotros Dios nos está rogando que le prestemos la barca de nuestra vida porque Él se quiere subir y quiere hacer cambios sostenidos y sustanciales en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Pedro, los que estaban ahí, escucharon a Jesús que alargó el discurso, así como el pastor ahora, ¿verdad? ¿Viste cuando el pastor se pone pesado y dice, redondea? Esto que tengo acá adelante me hacen así, redondear. Entonces en Lucas capítulo 5 nos cuenta la historia de que Jesús enseñó palabra y entonces dio la palabra. Pedro lo escuchó y yo me lo imagino a Pedro escuchándolo a Jesús. Yo te lo voy a decir cómo es. Pedro estaba así, mira. Mira cómo engañan a estos Carlitos, como me gritaron ahí en la puerta. Me bajé de la camioneta y me dicen, vos sí que la tenés clara, 10 pesitos por cabeza. Bueno, estoy un poco devaluado, ¿no? 10 pesitos por cabeza. La gente para en el colectivo, me grita del colectivo. ¡Ah, vos sí que la haces, Un día con Lucho, ¿te acordás, Lucho? Lo agarramos y le dijimos, vení que te explico. Estaba medio sacado yo. Yo me lo imagino a Pedro sentado en la orilla, fastidioso, y Jesús estaba hablando la palabra. ¿Qué usted cree que estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando lo positivo de la palabra. Jesús estaba diciendo, el que a mí viene no lo echo fuera, y si vienen a mí yo los hago descansar, y pero dice que descansar y descansar la noche. ¿Viste cuando estás mal, no? ¿Cómo te gusta? Y cuando estás mal aprovechás para estar peor, y quejándote de todo. Qué país ni país, qué oportunidad ni oportunidad, si acabamos de terminar todo iguales, con el agua hasta el cuello. Y ahí estaba fastidioso, lavando las redes, hasta que Jesús dijo, bueno, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Un disparate. Un pescador sabe que si no pesca de noche, menos va a pescar de día. Y Jesús le está diciendo a Pedro, vamos a pescar. ¿Pero cómo voy a pescar? Si no es momento de pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Claro, era la ilógica pura porque Jesús lo que le está diciendo a Pedro, vamos a volver al lugar del dolor. Vamos a ir ahí donde no pescaste nada. Vamos a volver al lugar del dolor. Vamos al lugar donde no te pagaron, donde no te reconocieron. Donde lo único que sacaste fueron redes sucias. Yo no piso más una iglesia. Quiero que vuelvas al lugar de tu dolor. Ahí donde no te reconocieron, ahí donde no te pagaron. Ahí donde lo único que hiciste fue perder el tiempo. Pero hay una diferencia, Pedrito. El que está en la barca ahora es papá. Y yo te aseguro el éxito.
Así estaba yo, frustrado hasta la oreja, me había fundido, me había quebrado, me había costado 10 años de mi vida levantarme. Terminé de peón de albañil de la peor manera y no estoy diciendo nada en contra de un peón de albañil, con mucha dignidad sería peón de albañil sin ningún problema. Porque el trabajo dignifica. Hasta que alguien me llamó y me dio una oportunidad y yo me decía a mí mismo, si yo ya fracasé, si yo ya me golpeé, si yo ya perdí todo, no voy a hacerlo, no voy a emprender. ¿Cuántas veces lo intenté y me fue mal? Pedro va a decir una frase que a mí me gustaría que usted la tenga muy presente, porque Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos logrado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué está diciendo Pedro? Yo lo voy a hacer basado en tu, dígamelo usted, palabra. Dice que arrojaron las redes. Y entonces Pedro ve que las redes se llenan. ¿No te cansaste de ver redes sucias? ¿No estás cansado del esfuerzo inútil? ¿No estás cansado de la falta de reconocimiento? ¿No estás cansado que te ultrajen y te maltraten? ¿No estamos cansados como sociedad que esta manga de sinvergüenza que nos gobiernan hace 70 años sigan siendo lo mismo y el pueblo manso y callado pagamos nuestros impuestos para financiar la parranda de 4 locos? Toda la noche, más en tu palabra, yo lo voy a volver a intentar. Y entonces dice que encerraron gran cantidad de peces al punto que las redes se rompían. En menos de 24 horas pasaron de redes sucias a redes llenas. Y dice que las redes se llenaron tanto que los barcos se hundían. En menos de 24 horas, redes sucias, redes llenas, barcos que se hunden. ¿A cuánto les encantaría tener las redes llenas? Te hace bien la prosperidad. Qué lindo sería que salga bien. Que las redes se llenen. Dice que cuando Pedro vio esto, vio el cambio. Vio que pasó de redes sucias a redes llenas. Vio que pasó a barcos desolados, a barcos llenos. Y se dio cuenta que la diferencia la hizo la palabra. Y entonces dice que Pedro se tiró de rodillas y dijo: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo: desde ahora en adelante serás pescador de hombres. Y dice que llegando a la orilla ya no le importó la barca, no le importó las redes, siguió a Jesús. Por eso yo hoy te vengo a decir que no me importa cuánta mugre juntaron tus redes, y no me importa cuán desolado fue tu barco, y no me interesa lo que maltrataron tu vida y lo que te sometieron y las heridas que te causaron. En las manos de Cristo tenés un futuro lleno de bendición. Soltá tu pasado en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Dios. Basta de redes sucias, Dani. Basta. Un día Dios me dijo: basta. No vas a llorar más por lo mismo. Yo salía de los bancos llorando. Salía de los abogados llorando, pidiendo una oportunidad. Hasta que un día dijo Dios: basta. Basta. Lo tercero que tenés que saber, que la palabra puede generar de la nada, porque es el punto de partida. O sea, desde lo que no hay, diga conmigo, desde lo que no hay. Dígalo más fuerte, de lo que no hay. Hebreos, cuando habla de la fe, en el capítulo 11, verso 3, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
O sea que las cosas que Dios hace, las hace de lo que no existe. Quiere decir que lo que Dios hace, lo hace de la nada. Diga conmigo, de la nada. Esta iglesia nació de la nada. Lo que dio origen a esta iglesia fue una palabra. ¿O no, muchachos? Yo los voy a llevar, yo los voy a esperar y solo voy a revelar, la posta 1 es mía. Porque lo voy a llevar al saloncito que yo reuní a estos muchachos que usted ve acá, compañeros de ruta de hace 36 años. Los senté y les dije, muchachos, Dios me habló y vamos a empezar, voy a empezar una congregación de cero, los quiero simplemente bendecir y que cada uno siga su camino porque no quiero que nadie se involucre conmigo. No quiero que nadie tenga la responsabilidad de seguirme, pero Dios me habló y me dijo que era tiempo de levantar una iglesia distinta, no mejor, distinta. Todos estos muchachos que ven acá se pararon y dijeron, nosotros vamos a donde vos vayas, nosotros iremos. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Tu suegra no. Cada uno tiene su propia carga, David. Vos tenés la tuya, yo tengo la mía. No mezclemos. Eso no es negociable. ¿De dónde surgió la iglesia? De una palabra. ¿De dónde surgió mi empresa? De una palabra. ¿De dónde surge un matrimonio? De una palabra. ¿De dónde surge una relación en el tiempo? De una palabra. Dice que por la fe sabemos que el universo fue creado de lo que no se veía. O sea que Dios puede hacer de la nada. Diga conmigo, de la nada. O sea que vos me digas que estás de mal en peor, no creo que estuviste peor que yo, porque yo aparte de estar arruinado estaba endeudado. O sea, yo estuve peor que vos. Y Dios me dijo, te voy a levantar como uno de los empresarios más respetables de este país. Y yo creí a la palabra. Pero no tenía. Si con mis socios juntábamos las cajas y las poníamos vacías para simular que teníamos stock. Eso no era mentir. Eso era ser audaz. Dios lo hizo de la nada. O sea que es cuando Dios puede con la palabra creadora hacer algo que no esperabas. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 22. Me voy a apurar. ¿Usted escuchó hablar de Abraham? ¿Qué sabe de Abraham? Bueno, que era un viejito que le creía a Dios y tuvo tanta fe que a pesar de que su cuerpo estaba muerto, literal, Abraham estaba muerto. Y dice que a Sara le habían cesado la costumbre de las mujeres. Y era estéril. Peor no se podía entrar. Pero dice que Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios le iba a dar el hijo. Y él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir? Se cayó una esperanza, se levantaba otra. Todos los meses Abraham intentaba y no. Y entonces le gritaba a Sara, ¡Sara! Y nada, mañana te agarro. Porque ya Abraham ya no tenía ni ganas. Yo no sé por qué usted se ríe de eso. Hay que decirle a un viejito como Abraham, te voy a dar un hijo a los 100 años. Si no pude a los 50, si no pude a los 40, no pude a los 100. Dice que Sara se mató de la risa. Cuando los ángeles dijeron eso, dice que Sara se mató de la risa. O sea, yo me imagino que Sara, en honor a la verdad, cuando Sara escuchó que iba a quedar embarazada de Abraham, que estaba más arrugado que sobaco de tortuga, dice que Sara del otro lado de la tienda se empezó a matar de la risa y dijo, ¿con qué herramienta? Pero bueno, la cuestión es que la promesa se cumplió y ¡pum!
un golpe de gracia, Sara queda embarazada. Nace Isaac, el hijo de la promesa. Tanto costó tener a Isaac, tanto esfuerzo para lograrlo. Y en el capítulo 22 de Génesis dice que se le apareció Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor, porque era muy obediente. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécemelo en sacrificio. ¿Cómo puede ser posible que Dios me pida a Isaac, al hijo que tanto me costó? Aparte, el hijo de la promesa es que de Isaac se iba a levantar la generación. ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo Dios me pidió? Y encima le dice: vete a tierra de Moriah. Porque si Dios le decía a Abraham: quiero que me des a Isaac, Abraham se levantaba por amor y ¡paca!, lo liquidaba en el momento. En aquel tiempo los paganos ofrecían a sus hijos a los dioses. Pero Abraham, en obediencia, dijo: sí, Señor, a tierra de Moriah. ¿Es necesario? Sí, 3 días de camino, 3 días de camino. O sea que Abraham caminó 3 días al lado de Isaac diciendo: a este lo tengo que ofrecer a Dios. Y dice la Biblia que Abraham iba caminando con Isaac. Isaac le decía: Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego para prender el holocausto. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham, ¿qué decía? Jehová será propicio, hijo. Y seguían caminando 3 días. 3 días de camino con sus criados. Iban caminando. Isaac insistente como todo hijo. ¿Viste el hijo que te pregunta y te repregunta y te repregunta? Más cuando no tenés ganas de contestar. No. ¿A cuántos padres le pasa eso? Me pasa a mí solo. ¿Viste cuando tenés ganas de contestar y te pregunta y te repregunta? ¡He aquí la leña! ¡He aquí el fuego! ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo le decía Abraham a Isaac? El cordero sos vos. Yo no me imagino cómo se despidió Abraham de Sara. Yo imagino que Abraham, cuando se despidió de Sara, le habrá dicho: despedite del nene. Porque vuelvo sin el nene. ¿Viste la bufandita que le estás tejiendo? Sí, jala. No pierda más tiempo. Y entonces iba con Isaac. Isaac le decía: Padre, Padre, la leña, el fuego. Y llegó al pie del Moriah. Y entonces Abraham va a decir algo que a mí me llama poderosamente la atención. Porque dice que Abraham le dice a sus criados. Cuando Abraham identificó el lugar que tenía que ofrecer a su hijo, al hijo que tanto le costó, le dijo Abraham a su siervo: esperen aquí con el asno, y yo, el muchacho, iremos, plural, adoraremos, plural, y volveremos, plural. O sea que Abraham creyó lo que dice el Evangelio, lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que por la fe Abraham ofreció a Isaac aún cuando no entendía que Dios se lo pedía, porque él sabía que Dios se lo podía levantar de las cenizas. O sea que Abraham dijo: yo voy a ir, yo voy a cumplir, yo voy a adorar, pero yo voy a volver porque Dios me lo levanta de las cenizas. Iremos, adoraremos, volveremos. Es lo que Jesús le trató de enseñar a los discípulos, que cuando crees lo que hablas, lo que decís, lo vas a vivir. Y entonces empecé a cambiar mi manera de hablar. Y empecé a decirle a mi esposa en primer lugar: nosotros de este metro cuadrado vamos a salir. Nosotros de la pobreza nos vamos a levantar. Nosotros de esta enfermedad nos vamos a sanar. Iremos, adoraremos, volveremos. Si sos capaz de creer lo que decís, lo que digas, te será hecho. Denle un fuerte aplauso a Dios.
tenés que cambiar la manera de hablar. Porque lo que te está pasando, lo estás diciendo. La palabra tiene su propio sustento y el sustento es el trono de Dios. La palabra de Dios se fundamenta en su trono y en la obediencia. Hebreos dice que Jesús es el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta el universo con la palabra. ¿Querés que te lo muestre? La única razón por la que el universo todavía sigue en armonía es porque Dios lo sostiene con su palabra, dice Hebreos. Dios llega a decir algo y el universo es un caos. ¿O no? Dios sustenta el universo por la palabra. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios dice en Isaías que la palabra a Él no vuelve vacía porque tiene sustento. Lo que Dios dijo ya sucedió. Si no sucedió, está sucediendo. Y si no, sucederá. Pero el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras. Por eso Balaam, el profeta que no vio lo que el burro vio, el profeta, cuando se encontró frente al altar por maldecir a Israel, no lo pudo y dijo, el Dios que está frente mío es un Dios que no muda su palabra, es un Dios que no cambia, no es hombre para mudar su palabra. Si Él dijo, va a existir. La palabra que dice ahí no tiene comparación. En absoluto. Un día el profeta Jeremías dijo, no es mi palabra, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿No es mi palabra como fuego que quebranta la piedra, como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿No es un fuego mi palabra? Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Dice que la gente se asombraba de las palabras de Jesús. La gente se admiraba de su doctrina. Y los propios alguaciles que lo fueron a aprender, dijo, jamás ningún hombre nos ha hablado como este hombre. El día que yo conocí a Dios, cuando entendí lo que significaba Dios y cuando su palabra se reveló a mi vida, me di cuenta que no estaba frente a ninguna filosofía, estaba frente al poder de Dios. Diga conmigo, la palabra tiene poder. Yo no sé si es factible quitarme este ruido que tengo arriba. Pero quiero terminar diciéndoles básicamente lo que Jesús enseñó al respecto. Dios puso en tu haber la capacidad infinita de sus palabras. Y el propio Jesús enseñó, en primer lugar, que la palabra tiene su propia simiente. Jesús dijo, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que la simiente de lo que decís es tu propio corazón. Quiere decir que lo que hablás algún día estuvo acá. No me vengas con el verso, perdóname, se me escapó, fue un momento de locura. Un momento de enojo. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? No, la verdad que no me di cuenta y te dije lo que no tenía que decir, no. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca.
quiere decir que lo que hablas algún día estuvo en el corazón. Algún día vos pensaste lo que dijiste. Por eso es que para cambiar la manera de hablar, primero hay que cambiar el corazón. Jesús, con respecto a las palabras, dijo que lo bueno y lo malo se hacen presentes cuando hablamos. Son estos monitores, Diego, por favor, anulámelos. O algo por el estilo, es un ruido enorme. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, verso 35, que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo malo. Quiere decir que lo bueno y lo malo, cuando salen de la boca nos dicen quiénes somos. El hombre bueno habla lo bueno. Y el hombre malo. Entonces no te extrañes cuando escuchas a una persona que solo habla mal, que habla mal del otro. Cuando ves una persona que, por ejemplo, te habla mal de otro, de la misma manera que te está hablando mal del otro, también va a hablar mal de vos. Si vos encontrás una persona que solo habla lo bueno del otro, también va a hablar lo bueno de vos. Porque cuando hablas lo bueno es porque tu corazón está bueno. Y cuando hablas lo malo es porque tu corazón... Entonces, si nuestras palabras tienen poder y lo que decimos creyendo vamos a recibir, si decimos lo bueno, recibiremos lo bueno. Si recibimos lo malo, recibiremos. Si hablamos lo malo, recibiremos. Yo no sé si mis hijos me van a acompañar. Yo no sé si mis hijos van a estar en el momento del dolor. No, yo no. Mis hijos van a estar conmigo y mis nietos también. Y a mis nietos, va por arriba, ustedes que no se hacen cargo, a mis nietos los voy a malcriar. Les voy a dar todo lo que puedo para que sean mis consentidos. Para que cuando ustedes no quieran venir a hablar conmigo, ellos sí. El hombre bueno habla lo bueno. No te vayas de este país. Bendecí este país. El hombre bueno saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo. Lo tercero que Jesús dijo en ese texto, y estoy en Mateo capítulo 12, lo tercero es que somos responsables de lo que decimos. Dice Jesús a continuación, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres dicen, de ellas también darán cuenta. Quiere decir que hasta lo que decimos por decir, algún día responderás por ello. ¿Sabes por qué? Porque hay palabras que lastiman más que un golpe. Hay palabras que te marcan para toda una vida. Hay palabras de hijos que lastiman a padres y palabras de padres que lastiman a hijos. Hay palabras de hermanos que son ofensivas, que dejan marcas. Y dice el libro de Proverbios que la enemistad entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Son imposibles de abrir. Algún día rendiremos cuenta hasta de lo que dijimos. Lo cuarto, que nuestras palabras, dígamelo usted, dígame por favor, que lo quiero escuchar. Nuestras palabras son... Jesús ahí dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es por eso que he aprendido a bendecir hasta cuando me maldicen. Porque como yo necesito la gracia y la misericordia de Dios, prefiero hablar gracia para recibir gracia. Y para terminar en esta noche, si las palabras que tienen poder son las que creemos, ¿está de acuerdo? Me faltó 3 noches para darle más fundamento, pero las palabras que se creen son las que tienen poder.
Y de hecho que Proverbios capítulo 18, verso 21 dice que la muerte y la vida está en poder de la lengua y el que la ama, ¿qué dice ahí? Otra traducción dice, y el que la usa mucho. Santiago tenía razón cuando decía que la lengua es un mundo, un infierno, un mundo de maldad. Con ella bendecimos a Dios y con la misma lengua maldecimos al hermano que está hecho a imagen de Dios. Esa gente que es muy creyente, va a la iglesia, reza, la misa no se la pierde, lee la Biblia, todo, pero con su lengua destroza. Hay una incongruencia. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la usa mucho comerá de sus frutos. La pregunta que te quiero dejar en esta noche, ¿cómo son y cómo usas tus palabras? Cierre sus ojos, incline su rostro.